Hola, la condromalacia rotuliana es una patología bastante frecuente y más aún, mucho más aún, en este mundo moderno. Luego te explicaré por qué. En este vídeo lo que vamos a ver es cómo puedes saber, cómo puedes deducir, sospechar, más allá de obviamente yendo al médico, que tienes una condromalacia rotuliana. Soy Íñigo Junquera y este es un nuevo vídeo de Fisio Online. Vas a poder aprender cómo saber si tienes una condromalacia a partir de sus signos, síntomas y sus señales clave. Voy a enseñarte además una pequeña prueba que puedes hacer en casa para deducirlo. Muy bien, lo primero, vamos a ver una serie de conceptos de base. Quiero que entiendas qué es eso de la condromalacia rotuliana y cómo se produce la condromalacia rotuliana. Bien, la condromalacia rotuliana es realmente una artrosis de la rótula, una artrosis de la articulación entre la rótula y el fémur. Es una artrosis muy peculiar en el sentido de que se da incluso en personas muy jóvenes. Tiene sus porqués porque hay desequilibrios en las articulaciones, en esa articulación que ya se dan en personas muy jóvenes y que hacen sufrir mucho a la articulación. Como puedes ver aquí en este dibujo, tenemos el denominado ángulo Q, que es el que se forma entre la línea del fémur y la línea de la tibia. Esto sería un ángulo Q normal, esto sería un ángulo Q más exagerado. Si te das cuenta, tenemos aquí el bolígrafo, si te das cuenta, aquí, si exageramos todavía más esto, la componente de la rótula para irse hacia afuera es mayor, ¿sí? Aquí esa componente es menor. Lo vemos aquí. Si esta línea, cuanto más cerrado sea este ángulo, ¿verdad?, mayor es la tendencia de la rótula a ir hacia afuera y mayor el empuje en la vertiente externa de la rodilla, de la tróclea que le ofrece a la rótula el hueso fémur. ¿De acuerdo? Vamos a borrar todo esto. Muy bien. Y además de eso hay un segundo factor, que es lo que hace que en este mundo moderno haya mucha más condromalacia rotuliana. Y ese factor es algo muy característico del mundo moderno, como la sedestación, algo que en la humanidad ha ocurrido en los últimos 150 años. Siempre nos hemos sentado, pero nunca hemos estado 8, 10, 12 horas sentado. ¿Y qué pasa con eso de estar sentado? Vamos a hacerlo desde una pizarra, ¿sí? Cuando tú estás sentado, permíteme analíticamente pintar tu fémur. Esto sería la rótula, el tendón rotuliano que va a la tibia. Esto es la tibia, esto es el fémur, el cuádriceps tirando y el tendón rotuliano agarrado a la tibia. Aquí nuevamente, vamos a cambiar de color, tenemos una línea, tenemos una línea de fuerza y tenemos una línea de fuerza y tenemos una componente de presión. La rótula está empujando hacia abajo contra el fémur. Bien, no es un empuje muy intenso. Cuando tú estás sentado o sentada, no estás haciendo una fuerza con el cuádriceps, pero el cuádriceps sí tiene una tensión, sí que tiene un tono. Aquí lo que destruye no es la intensidad de la presión, lo que destruye es la constancia de esa presión, una pequeña presión que no descansa, una pequeña presión constante puede ser mucho más destructiva que subir al Everest. ¿Sí? De hecho, hay mucha gente que hace muchísimo ejercicio y no hacen una condromalacia rotuliana. Y sin embargo, niñas de 18 años pueden ya tener una condromalacia rotuliana, un ángulo Q
acentuado, más una sedestación en la escuela, después de la escuela, antes de la escuela, el fin de semana, todo el día sentados como hay tantos y tantos niños, jóvenes, adultos, está favoreciendo que se den muchos más casos de condromalacia rotuliana. Muy bien, volvemos a la presentación. Vale, una vez que sabemos qué es la condromalacia y cuáles son sus causas, vamos a ver ahora los signos y síntomas. ¿Cómo puedes ir sospechando que tienes una condromalacia? Lo primero, se da un dolor en la cara anterior de la rodilla, zona anterior, muy general, ¿sí? Hay una parte del dolor que es muy general. También puede haber dolores puntuales, pero las primeras sensaciones que tienen las personas con condromalacia es ese dolor generalizado, como una sombra constante, pesado, ¿sí? También puede haber un dolor quemazón en la cara anterolateral, es decir, por delante y hacia fuera, ¿sí? Anterolateral externa, ¿vale? De la rodilla. Es la zona lateral de la rótula, esa que decíamos antes que está sufriendo especialmente. Y es un dolor como con quemazón, como quemante, ¿vale? Obviamente dolor al estar sentado. Cuando estás sentado o sentada con las rodillas dobladas durante un tiempo prolongado, esa rótula que está apretando está sufriendo y empieza a quejarse. De hecho, una de las cosas que sucede es que estás en el sofá, en la silla, con tus rodillas dobladas y cuando las estiras, ¡oh!, te duele toda la zona anterior de las rodillas. De alguna forma es como cuando has estado mucho tiempo así leyendo un libro y cuando luego vuelves, ¡oh!, la muñeca ha sufrido. Bueno, pues lo mismo hacen las rótulas. Cuando la rótula está más desgastada, lo hacen con menos tiempo de tener esa posición, ¿sí? Además, cuando ya esa condromalacia empieza a ser un poco más avanzada, empiezan a darse crujidos. Una cosa es un ruido que haga un clac único, ¿sí? Un ruido único, y una cosa es un crujido. Un crujido es la suma de clacs, de ruidos, es un... ¿sí? Es algo más cercano a que por dentro hubiera arena y que ese deslizar de la rótula, ¿sí?, esté haciendo crujir todo eso. También pueden ser crujidos de dos, de tres, ¿sí? No, ¿vale? Pero ese es uno de los signos fundamentales. De alguna forma, un cartílago jovencito es como una pastilla de jabón, y como resbala cartílago con cartílago es como una pastilla de jabón resbalando con una pastilla de jabón. En la condromalacia ese jabón se ha desecado, se ha agrietado, y es cuando te lavas las manos con una pastilla seca que raspa. Es un poco la metáfora, ¿no? Y ahora raspa dos pastillas de jabón resecas una contra la otra, sí va a empezar a ver esos enganches, esos, ¿sí? Y en esa misma línea está el signo del cepillo, que es la prueba que podemos hacer en casita para saber y para detectar si tenemos una condromalacia. Vamos a hacer el signo del cepillo con nuestra compañera Eva. Para el signo del cepillo tienes que estar sentado o sentada en una silla, mejor, aquí no tenemos un sofá, pero mejor si tienes el apoyo hasta aquí, ¿vale? Para que puedas hacer el movimiento de extensión de rodilla apoyando aquí. Ella la silla la tiene bastante más atrasada, pero bueno, para explicarlo nos va a servir. Y a poder ser otra persona, te tiene que apretar en la rótula hacia abajo, como empujándola contra el fémur, ¿sí? Lo que estamos haciendo es que todavía la presión de la rótula con la tróclea del fémur sea mayor. Y ahí estira. Lo que notamos es esa sensación de cepillo, como si la rótula tuviera pelos, tuviera cerdas de plástico y estuviera resbalando, una sensación
no se oye, se oye con la mano, se sienten esas pequeñas vibraciones, esa sensación arenosa que la persona también percibe. En su caso tiene una rótula envidiable, blub, 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 esa sensación de pastilla de jabón entre las manos sin ninguna fricción. Eso habla de un cartílago jovencito. Si solo hay una pequeña sensación arenosa, no pasa nada, ¿sí? Es una condromalacia de un grado muy bajo, porque hay grados, como en todo, no es blanco o negro, hay todos los grises. Una sensación ligeramente arenosa no es un problema. Cuando ya es unos crujidos grandes, ya es como para empezar a preocuparse. Ahí estamos hablando de lesiones más importantes en el cartílago, que ya hablan de una rótula que ha sufrido más. Y esto, sinceramente, tiene difícil solución. Muy bien, esto es todo sobre el tema de la condromalacia rotuliana. Espero que te sirva para comprender un poco mejor esta patología y sobre todo que te sirva para saber si realmente tienes una condromalacia o no la tienes. Bueno, espero que este vídeo te haya gustado, que te sirva, que te ayude. Ya sabes que puedes ver otro montón de vídeos aquí mismo, visitarnos en nuestra web fisioterapiaonline.com o suscribirte a tu canal de Fisio Online.